Buenas noches, bienvenidos a Criterios. Hoy es martes 3 de agosto del 2021. Esta noche me acompaña el abogado Jaime Ramírez Ortega, analista político que ustedes ya conocen. Y por supuesto vamos a estar hablando de muchos temas de coyuntura nacional que son necesarios conocer el análisis del licenciado. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Buenas noches, Chico, por la invitación. Te agradezco mucho y qué bueno estar compartiendo contigo el set. Sé que sos un gran periodista y a propósito, felicidades en el Día del Periodista. Gracias, muy amable, licenciado. Un poco atrasado, pero... No, hace poco, sí, 31 de julio fue el Día del Periodista. Sí. Y gracias, licenciado, nuevamente. Comencemos con el anuncio de la cuarta fase del Plan Control Territorial que ya se está desarrollando, por supuesto, pero nos llama la atención, y esta es una pregunta que se la tengo que hacer porque para ver qué piensa usted de que se va a aumentar el número de elementos. El presidente dijo de que de 20,000 que existen, vamos a llegar a 40,000 en un periodo de 5 años. ¿Qué piensa? Sí. Bueno, Chico, analizando la realidad país, digamos desde 1989, que es lo que ha ocurrido con este fenómeno de la violencia pandilleril en El Salvador, que dicho sea de paso, nunca se le dio el tratamiento adecuado. Sí. Cuando se dan los acuerdos de paz en 1992 y se comienza la desmovilización, tanto la guerrilla como el ejército, pues evidentemente tenías que darle atención a toda esa gente desmovilizada. Sí. Y una de las cosas es cómo le generas oportunidades a toda esta gente que ha estado dedicada al tema de la milicia, han estado militando en diversos bandos, y si no generas las oportunidades ni generas lo que son los empleos necesarios para estas personas, pues evidentemente lo que se venía era una debacle en el tema de la situación social del país. Entonces, a raíz de esto se comienzan a fortalecer los grupos criminales, se salieron las bandas de secuestradores, sí, las bandas del crimen organizado que se gestó en ese momento, y por supuesto, desde finales de los años 80, pues las pandillas ya existían, correcto, pero que se fortalecieron en este contexto. Ahora, nunca se creó por parte de Arena, por ejemplo, una política criminal de Estado que trabajara en la parte preventiva, en la parte represiva, con un gran énfasis en la parte preventiva. Nunca se hizo. Solo represiva. Solo la parte represiva, mano dura, y que Tony Saca también habló de la supermano de plomo, sí, que en aquel entonces se dio. Pero nunca se trabajó en realidad en la primera infancia, que es donde las pandillas se encontraron como el caldo de cultivo para perpetuarse a través de los tiempos, ¿verdad? Porque también los pandilleros no tienen una vida longeva, pues sabemos que ellos andan en un promedio de vida de 25 años, ese es el promedio de vida que han tenido las pandillas. Ahora, como nunca se trabajó en esa parte, pues el señor presidente, cuando llegó al poder en el año 2019, dijo que iba a trabajar para reducir los niveles delincuenciales en El Salvador. En ese tema anunció en un proyecto el Plan Control Territorial, que hasta este día no tenemos un documento en firme que diga cómo funciona, cuáles son los indicadores. ¿Cuál es la fase 1, 2 y 3? 2 y 3, ¿cuáles son los KPI? Pues yo quisiera conocer cuáles son los KPI, es decir, los indicadores de gestión o los indicadores operativos, y si esto es una política criminal de Estado o no es una política criminal de Estado, que esté conectado con la seguridad nacional del país, pues, sí. Es decir, cómo se están invirtiendo esos millones de dólares que se han introducido a este Plan Control Territorial, quién los administra, cuál es el enfoque, cómo se distribuye y cuál es el impacto que está teniendo en las comunidades. Si conocemos resultados positivos. Hay resultados positivos, ¿verdad? Evidentemente, eso no lo puedes ocultar. Sabemos que hay una reducción de muertos, pero ¿a raíz de qué se está dando? Como no conocemos el plan, yo no me atrevería a decir cuál es el enfoque que este tiene. Ahora, lo que sí es importante, y quiero insistir en este punto, es crear una política criminal de Estado que esté basado en la parte
importante la parte represiva, pero también la parte preventiva. Si no le trabajas en la parte preventiva, no vas a poder salir adelante. Y vuelvo a tocar este punto. Sí. Las pandillas le llevan al gobierno, como se lo llevaron a Arena, al FMLN, y no sé cómo estar en la actualidad, pero sí me preocupa el tema de los desaparecidos y el tema de la violencia y las extorsiones. Eso no ha cambiado. Te has dado cuenta que ha habido como un repunte en los muertos en El Salvador. Sí. El asunto es cómo trabajamos en la parte preventiva desde la primera infancia. Los pandilleros en este sentido, vuelvo, insisto, le llevan años luz al gobierno. Se lo llevaron a Arena y al FMLN, y posiblemente están trabajando con los niños. Cuídame este poste, mírame aquí, mírame allá, decime quién entra, quién sale, y aquí están tus 5 o 6 dólares diarios. Entonces lo que estamos viendo es más confrontación, más entrar con acciones de confrontar con las pandillas que prevención. Nuevamente con aumentar el número de soldados. Es que pienso yo que las pandillas son bien estratégicas. Primero, no puedes negociar con ellas, ¿verdad? Porque negociar con las pandillas implica reducir al Estado a un Estado criminal. Sí, claro. y eso no lo puedes hacer, porque no puedes negociar con criminales. Lo que sí puedes hacer es crear leyes en el marco de tu accionar legal para disuadir el movimiento pandilleril y sus redes de influencia. Pero también tienes que trabajar en la primera infancia, es decir, con valores, con los niños de los 0 a los 7 años. Los pandilleros tienen niños de 6, 7 años cuidando postes, les dan $5 al día. ¿Crees que ese niño va a querer ir a estudiar? Si desde pequeño está recibiendo $5, no va a querer. Entonces, hay un último informe del PNUD, que creo que tú has tenido acceso a ello, donde me preocupan dos cosas. Primero, que te dice el PNUD en el tema del desarrollo humano, que hay alrededor casi de medio millón de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Eso es preocupante, sí, en una nación donde decís que querés combatir la pobreza y querés generar las oportunidades. Por otro lado, te dice que tenés una ventana demográfica que va a estar abierta hasta el año 2035. Quisiéramos ver qué es lo que está haciendo el gobierno actual para trabajar en esa ventana demográfica. Esto, para traducírselo a los salvadoreños, es más o menos así: que el número de salvadoreños altamente productivos en El Salvador son mayor que aquellos que no son productivos. Pero esta ventana, te dice el PNUD, que va a estar abierta hasta el 2035. Significa que debes de trabajar en estos que están yendo a la vida productiva y aquellos que van a comenzar su vida productiva. ¿Cómo le apostás a la educación para que cuando estos lleguen a ese punto también sigase manteniéndose superior la parte productiva? Pero para eso necesitas invertir evidentemente en educación, no en soldados. Y aquí es donde me asalta mucho la preocupación oír al señor ministro de la Defensa decir que un ingeniero se tarda mucho en salir, pero que un soldado en 6 meses ya lo tenés graduado. Eso pues, creo que tienen al revés las prioridades. No es con represión solamente que vas a disuadir el tema pandilleril, no, es con educación. Si le apostás a la educación y educás al niño de los 0 a los 7 años y le explicás que con talentos, con estudios, con habilidades, ellos van a poder generar riqueza, generar empleo, ser emprendedores o ser empleados modelos y productivos en las compañías, hablando 2 idiomas y desarrollando sus talentos, es mejor que tengas a un niño cuidando un poste y convirtiéndose en un futuro criminal. No hay planes de ese tipo. Ese plan no está desde el Ministerio de Educación. Es más, a mí me preocupa tanto que se está reduciendo el presupuesto, por ejemplo, en la Universidad Nacional. Sí. Está reduciendo el presupuesto en educación cuando deberían de aumentarlo, como hizo Costa Rica. Y ese sería como el enfoque. Costa Rica no tiene ejército. No tiene ejército. En mi humilde opinión, tal vez el señor presidente pueda escuchar junto a su gabinete este tema y comenzarle a apostar en una educación integral de calidad, con énfasis en valores, porque eso es importante, los valores es importante. Alguien decía, le van a dar empleo a muchos jóvenes, los van a alistar en el ejército. Ahora, otra cosa también, sí, se volverá obligatorio el reclutamiento. Esa es la otra parte que preocupa. Pues yo creo que el país no necesita más soldados, lo que necesita es más gente educada, que le invirtase a la educación, más ingenieros, más médicos, más doctores, más técnicos.
porque ellos son los que te van a generar la riqueza más adelante. Pero si estás matando desde ya los sueños de la juventud, lo que estás provocando es una sola cosa: que haya más delincuencia y que haya más gente con deseos de emigrar, porque su sueño no lo están asociando al desarrollo del país, porque no están conectados acá. La juventud no está conectada con su sueño acá. Primero porque ya tenés también ese informe que te dio la CEPAL, donde te dice que los niveles de pobreza a raíz de la pandemia han aumentado en El Salvador. Entonces eso me preocupa. Por otro lado, te dice que la inversión extranjera en El Salvador es la más baja en toda la región, y el clima de inversión en El Salvador ha bajado, los índices de competitividad han bajado. Entonces son estos temas a los que debes de apostarle para poder atraer la inversión extranjera, pero eso deviene de una sola cosa: que haya seguridad jurídica en El Salvador, y para eso son los que detentan el poder los que tienen que crear ese clima. Vamos a ir a nuestra primera pausa, licenciado. A regresar vamos a seguir con el tema, porque fíjese que está generando problemas ya el hecho al interior de la Fuerza Armada, el hecho de que se esté dando este plan, donde los soldados están con aquello que ha llamado el presidente incursión, ha dicho. Y hay una investigación de un periódico local que lo vamos a leer, qué es lo que dice, porque hay descontento ya entre oficiales. Con eso regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Seguimos con Criterios, gracias por su sintonía. Bueno, voy a leer algo que ha publicado la prensa gráfica específicamente, donde coroneles, dice textualmente, piden baja debido a marginación en Fuerza Armada. Son 16 coroneles que se han quejado de los malos tratos que reciben por no estar de acuerdo con el ministro de la Defensa, Merino Monroy. Esto es como un fragmento de lo que se está publicando, es una investigación de la prensa gráfica. ¿Y por qué estará pasando esto, licenciado? Bueno, esto está conectado con lo que te estoy diciendo. Cuando un gobierno le apuesta más a la parte represiva, a la parte de la militarización, eso no es una buena señal democrática para una nación. Esto implica que tus prioridades están enfocadas en reprimir y no están enfocadas en educar, cuando las prioridades deberían de ser educar a todo un pueblo. Sí. Decía un pensador oriental: si yo tengo como prioridad educar, darle de comer a una población, dice, entonces siembro árboles, porque los árboles le van a dar fruto a la gente y van a estar comiendo, pero claro, la cosecha se tarda mucho, pero tenés que hacerlo. Pero si yo quiero hacer planes para un año, por ejemplo, entonces siembro maíz, si fuera en Oriente sería arroz. Pero si quiero hacer planes para 50 años, educo unas generaciones. Ahora, ¿en qué debemos de enfocarnos como país? En educar a los niños, en trabajar en la primera infancia, en tratar de decirle a los niños que están creciendo en las zonas marginales que hay un camino mejor que la violencia, que la extorsión, que los asesinatos que se están dando en los barrios de ellos. ¿Y cuál es ese camino? Número uno, el único que puede cambiar los corazones de estos niños es el Señor Jesucristo. Esos son los mejores valores que se le pueden dar. Y segundo, que los niños vayan a la escuela. Si comenzamos un plan ahorita de gobierno, como un plan integral de nación, que esté vinculado a la política criminal de Estado y que sea obligación que los niños vayan a la escuela, este país cambiaría. En vez de que los niños anden vagando, que anden los policías, digan: niño, ¿qué andas haciendo en la calle? Y lo lleve a la escuela. Así como hacen en Estados Unidos, lo lleven a la escuela. Ahí, entonces, nuestro país va a cambiar.
pero más soldados, lo que está generando es una reyerta al interior del ejército en el cual ya hay descontento que ya está aflorando. Sí. 16 coroneles que estén diciendo en estos momentos, miren, mejor pedimos la baja porque nuestro criterio no es tomado en cuenta y somos excluidos por el ministro de la Defensa, creo que eso ya es preocupante, es una señal negativa en la democracia. Licenciado, el aumentar soldados, como lo hemos dicho, de 20.000 a 40.000 es legal en este momento, es constitucional, se puede hacer sin problemas. El señor presidente, en su calidad de comandante general del ejército, de la Fuerza Armada, puede aumentar o disminuir el ejército y no hay ninguna ley que le prohíba. Pero en tareas de seguridad pública. Ni la Constitución misma. A eso voy. Cuando ya se define una política criminal de Estado, entonces debe de establecer dos aspectos fundamentales que están definidos en la Constitución. Número uno es que el ejército no es para hacer tareas de seguridad. En la Constitución no están definidos como tal. En consecuencia, esta es una tarea de la Policía Nacional Civil, es decir, del Ministerio de Seguridad Pública de El Salvador. Y cuando utilizas al ejército para hacer esta tarea, entonces desnaturalizas el mandato constitucional que tienen ellos. Por lo tanto, las tareas que van a hacer los militares tienen que ser esporádicas y tienen que tener una fecha de caducidad. Si no la tienen, entonces el accionar de los militares se vuelve inconstitucional. Y es esto lo que debe de tener mucho cuidado el señor presidente. Debe de entender que el ejército solamente está para resguardar el territorio y la soberanía nacional de El Salvador de incursiones internas o externas que lo vinculen a defender este territorio. Ese es el enfoque del ejército, no para estar haciendo tareas de seguridad. Aquí hay que tener mucho cuidado. Por eso digo que cuando está aumentando el ejército, esta es una señal de debilitamiento de la democracia, porque puedes utilizar al ejército, como lo han utilizado otros dictadores, para reprimir al mismo pueblo. Y esto es lo que a mí me preocupa. Ojalá que el señor presidente no se esté enfocando en ese punto. ¿Hay riesgos de abuso de poder por parte de elementos del ejército? Sí, tú pudiste ver en el contexto de la pandemia, el año pasado, viste los abusos y las violaciones a los derechos humanos que se dieron por parte del ejército y también por parte de los miembros de la Policía Nacional Civil. Entonces esto es preocupante, porque si desde Casa Presidencial decís tú en un discurso en cadena nacional, no me va a importar que un policía o un soldado le doble el brazo a un ciudadano para que haga caso, esto ya es preocupante, porque esto me recuerda mucho a lo que vivimos en el tiempo de la guerra. Claro, yo no era un hombre, era un niño, pero veía las violaciones que hacía la Guardia Nacional. A mí, por ejemplo, en muchas ocasiones casi intentaron matarme, pues, los de la Guardia Nacional. También la guerrilla intentó matarme, ¿verdad? Entonces esa prepotencia de esa represión de los cuerpos de seguridad es lo que nosotros no queremos volver a vivir en El Salvador. Pero por eso creo que ¿puede volver a pasar? Puede volver a pasar si se le da mucho poder al ejército o se le da mucho poder a la policía. Por eso los que detentan el poder deben de entender que hemos pasado de un tiempo de represión y de violencia a tiempos de paz. No una paz, digamos, que se respire completamente, pero al menos una relativa paz que te permita desarrollarte, que te permita ser productivo, que te permita ir a buscar el empleo, que te permita ir a buscar el alimento dignamente o generar empleo en esta incipiente democracia. Pero es lo que hemos tenido, y en relación a lo que teníamos en los años 70, esto es mejor que lo que se vivió en los años 70 y 80 en El Salvador. La preparación de elementos de la PNC no es la misma que la preparación de elementos del ejército. Por supuesto que no. Constitucionalmente tú sabes que un policía es preparado alrededor de un año aproximadamente para ser un policía, y se le prepara en todas las disciplinas, en la parte de la violación a los derechos, que conozcan sus derechos individuales, que cuál es su accionar dentro del marco constitucional, que ellos no pueden llegar abruptamente a golpear a una persona como se daba en los años 80. Sí. No, primero lo identifican y le tienen que leer, si lo quieren detener, le tienen que leer sus derechos, motivo, razón y circunstancia porque le están deteniendo, pero no pueden llegar arbitrariamente a hacerlo. Sin embargo, esto
es lo que ahora está viviendo El Salvador. Yo he visto en algunos videos de cómo la Policía Nacional Civil está queriendo como aflorar esa prepotencia que tenían los cuerpos de seguridad en los años 80. Viste aquel oficial que trató muy mal a un periodista solo porque quería hacer su trabajo de hacer las tomas de las excavaciones, que por cierto, excavaciones en lugares donde se están encontrando nuestros hermanos salvadoreños en fosas clandestinas, y esto el pueblo tiene que saberlo, pues. Tiene que saberlo para no decir que la seguridad, todo aquí es un color de rosa, ¿vea? Es como algunos dicen, no, el país todo está bien, los índices de seguridad han mejorado, ya no hay violencia, ya no hay muertes. Pues sí, pero esta es la película de Alicia en el País de las Maravillas. Pero la película de terror que están viviendo los de La Campanera, los de Valle del Sol, los de Popotlán, los de Mexicano, los de Ayutuxtepeque o Tonacatepeque, toda esa gente está viviendo una represión terrible por parte de la violencia pandilleril que allí impera, que dicho sea de paso controlan todos esos territorios, allí no entran los policías todavía. Vamos a ir a una nueva pausa, licenciado, pero al regresar a ese tema, porque el ejército, como le ha llamado en este momento, incursionar a territorios controlados por pandillas, es lo que está haciendo, porque la gente está demandando que esos territorios ya no sean controlados por las pandillas, sino por las autoridades. El Estado. Con eso volvemos, no nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Seguimos conversando con el abogado Jaime Ramírez Ortega, analista político. Precisamente nos quedamos en la parte de que el ejército está incursionando en territorios ocupados por pandillas prácticamente. Por eso, dijo el presidente, es necesario el aumento de soldados, porque se tienen que recuperar estos territorios donde todavía hay incidencia de estos grupos de pandillas. Bueno, cuando el presidente dice por eso vamos a aumentar el número de militares, da la impresión que no confía en la policía entonces. Significa que la policía no está haciendo su trabajo. Significa que ya lleva 2 años en el gobierno y no han podido fortalecer la institución policial. Porque hemos visto patrullajes, allá anda incluso el ministro de la Defensa al frente, sí. Y la mayoría son soldados, los que son están soldados, incursionando en nuestro territorio. Cuando deberían de ser los policías los que justamente tienen que hacer ese tipo de patrullajes, porque esa es la labor que por constitución le corresponde a la Policía Nacional Civil, que es resguardar la seguridad pública del Salvador. Entonces, allí hay como una disyuntiva donde tendrá que aclarar en su momento el señor presidente y que le explique a la nación por qué no confía en la policía para que haga esta labor. También hay combinados, lo que se llama grupos de tarea conjunta. Sí, 1 y 2. En cuyo caso, si van a aumentar, serían los policías, no los soldados. Ya. Ese sería el enfoque. Eso no se ha dicho. Y eso no se ha dicho. No. Entonces me da la impresión que el camino que lleva ahora es más bien de reprimir tal vez no tanto a las pandillas, que eso sería lo ideal, sino quizás a todos aquellos que puedan disentir en algún momento, que quieran hacer alguna manifestación, que no estén de acuerdo con las políticas públicas, como por ejemplo están aprobando leyes inconsultas como el tema del Bitcoin, o personas, periodistas como tú, que se atreven a cuestionar los que detentan el poder en cuanto al manejo de los fondos públicos, la malversación, la corrupción y todo este tema. Posiblemente tal vez esto no les venga en gracia, quizás el ejército sería como el instrumento que utilizan en las dictaduras para poder reprimir a todos aquellos que disienten con los que detentan el poder. Esto sí sería un poco preocupante. Digo esto por las señales que se han venido dando. El tema del 9 de febrero, cómo militarizaron la Asamblea Legislativa,
lo que ocurrió el 1 de mayo, donde se le dio un golpe de Estado a la democracia de El Salvador, donde destituyeron magistrados. No es una sustitución, fue una destitución. No, destitución. ¿Verdad? Destitución. No, ellos lo han querido manejar como sustitución, ¿verdad? Pero no, es una destitución que le dieron un golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia, lo cual no es bueno para la democracia, no es un buen síntoma, porque las cosas no se hacen así. Lo importante de una república es la separación de poderes, y la Constitución misma te dice que los órganos de Estado son 3 y que cada función de ellos dice que son indelegables. Sí. ¿Qué implica esto? Que el presidente no le puede estar diciendo a la Asamblea Legislativa qué decretos aprobar y qué decretos no aprobar. Sin embargo, hasta julio, a inicios de julio, se habían aprobado 66 decretos legislativos, de los cuales 56 eran de casa presidencial. Entonces, cuando esto ocurre, yo me quedo así como ciudadano un poco preocupado y digo, ¿qué estará pasando? Significa que no está haciendo su trabajo la Asamblea Legislativa, sino que desde casa presidencial le están dictando los decretos. Eso no puede ser así, porque también el artículo 125 de la Constitución dice que la labor de un diputado es imperativa y que no puede ser obligado a aprobar ningún tipo de ley que sea únicamente en el seno legislativo y discutido conforme a cómo tiene que ser discutido en una comisión, discutido conforme al proceso de producción de ley. Entonces los diputados no están ligados a ningún mandato imperativo, por lo tanto son independientes tanto interna como externamente. Por otro lado, ya hay 10 magistrados que ya fueron puestos por el presidente, no por la Asamblea, sino por el presidente. Bueno, lo que vimos que en la Asamblea lo juramentaron. Pero ¿quién salió a la defensa ante los organismos internacionales? Fue el señor presidente, que incluso tuvo, después del 1 de mayo, una reunión con todos los embajadores. Y los embajadores le dijeron, las cosas no se hacen así en una democracia. Entonces ya tiene 10 magistrados en la Corte Suprema de Justicia, los 5 que pusieron el 1 de mayo y los 5 que aprobaron en julio. Sí. Significa que ahora el señor presidente controla la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General de la República y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Eso, en una democracia, pues hombre, es preocupante. Y lo importante en una república es que el poder esté repartido. Pues vos tenés un poquito, vos tenés otro poquito y vos tenés otro poquito. Y yo te veo aquí, ¿va? Como los dos quizás somos, que andamos en malos pasos, vean, los dos órganos, no, si aquel se excede, yo publico que aquel está robando. Y si yo me excedo, aquel va a publicar. Entonces, entre ellos hacen como un equilibrio en el poder. Sí. Y eso es lo que se necesita en una democracia. Ahora, hay otro tema con las comisiones legislativas. Usted ya se ha dado cuenta de las 2 comisiones especiales que hay, que tienen que ver con la investigación de entrega de fondos a ONGs y también la que investiga sobre sueldos a exfuncionarios. ¿Cómo ve usted estas comisiones legislativas, que son evidentemente políticas? Bueno, yo creo que estas comisiones responden al contexto de la coyuntura actual. Yo creo que para nadie es desconocido que... Bueno, y a eso hay que agregarle los que ya están siendo procesados, que son 5 exfuncionarios del FMLN, casi que por el mismo tema de sobresueldo. Sí, y yo creo que es introducido un elemento bien interesante, los que están siendo procesados. Y tú dijiste, estas comisiones son eminentemente políticas. Pero lo otro ya está en sede judicial. En proceso, en sede judicial. El asunto es que esto responde a un contexto eminentemente político. Primero, a un declive en la popularidad que ahora está teniendo el señor presidente en virtud de las malas decisiones o el mal rumbo en que se está conduciendo el país. Tiene que ver con 3 factores bien importantes. Número 1, la lista Engel, que señala todos los casos de corrupción en El Salvador, que no solo hay personas que ahora detentan el poder, no, también hay gente del FMLN, hay gente de Arena, hay que decirlo, de Ghana. Empresarios, por ejemplo, que uno ni entiende cómo es que están ahí, pero ahí están. Ahí están, ¿verdad? Ahí están. Y posiblemente hayan otros que por ser ciudadanos norteamericanos no los vayan a mencionar ahí. Pero por otro lado está el tema de la corrupción que envolvió a Arena, que envolvió al FMLN y que ahora envuelve
a los que ahora están en el poder. ¿Qué corrupción? Los miles de millones de dólares que todavía no han dado cuenta de cómo se han gastado en el contexto de la pandemia. Los señalamientos que se le han hecho al ministro de Salud, al ministro de Obras Públicas, por aquella compra que se hizo a una compañía que son las pruebas de extracción de sangre que compró el Ministerio de Obras Públicas por $2,5 millones de dólares. Entonces uno se pregunta si el Ministerio de Obras Públicas. Obras Públicas, entonces tú te decís, el Ministerio de Obras Públicas es para hacer calles, pero comprar pruebas para extracción de sangre, uno se queda ahí pensando. O las compras que se hicieron allá a Javi Performance a España, $12 millones de dólares, una compañía que vende repuestos y que apenas factura 300,000 euros al año. ¿De dónde sacó 5 o 6 millones de dólares para hacer las compras y luego venderle al gobierno? Todas estas cosas que se estaban investigando desde la Fiscalía General de la República, no sabemos cuál es el avance, no sabemos si van a continuar o no van a continuar. Incluso la Corte de Cuentas se ha quedado... Ha menguado un poco. Ajá. Pero tenés el otro caso. Como ciudadano yo quisiera saber cómo se manejaron esos dineros, porque yo hice varias consultas cuando el FMLN estaba en el poder y me respondía el Instituto de Acceso a la Información Pública, me decía cuánto ganaba un funcionario y luego lo publicábamos, ¿verdad? Porque sí, ese es el objeto, porque gana tanto, y quisiera saber por qué el pariente del presidente o el ministro, el viceministro trabaja acá, si eso la ley lo prohíbe, la ley de ética gubernamental. Entonces, hoy esa información ya no la tenés porque el señor presidente ha metido una pieza de correspondencia donde ha pedido 11 modificaciones a la ley de acceso a la información pública, donde ahora declara como información privada, que no puede ser información pública, por ejemplo, solo un ítem, información reservada. Solo te voy a poner un punto, el tema de las declaraciones patrimoniales, que dicho sea de paso, hay como 12 funcionarios del ahora presidente que no han hecho todavía su declaración patrimonial ante la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Cuando no querés dar cuenta, cuando no querés informar de con cuánto entraste de patrimonio, tampoco vas a querer dar cuenta de cómo saliste. Y si alguien es probo, como lo decía, lo dice por ahí un adagio, el que nada debe, nada teme. Y al buen pagador no le duele dar prenda, al buen pagador. Pero usted está hablando de esto por las comisiones. Por las comisiones, sí. Entonces, como todo esto hay que disuadirlo, entonces hay que llamar los corruptos del pasado. Para poder equilibrar la balanza, ¿verdad? Para poder decir, tan corruptos fueron estos, ¿verdad? Que hay que exhibirlos públicamente para tratar de opacar un poco el nepotismo, la corrupción y la lista Engel, que ahora está afectando la imagen de mi gobierno, ¿verdad? Llamemos a Lorena Peña, porque dicho sea de paso, lo que le hicieron a Lorena Peña es lo mismo que Lorena Peña le hizo, por ejemplo, a Ana Vilma de Escobar en su momento, y a otros diputados de Arena, donde ella, Lorena Peña, le apagaba el micrófono a ellos cuando le cuestionaban de los créditos que estaba pidiendo el FMLN, que no quería explicar cómo iban a gastar esos miles de millones de dólares, que dicho sea de paso, cuando teníamos una Corte Suprema de Justicia robustecida con aquellos 4 magistrados, detuvieron muchos de los préstamos que no siguieron el proceso constitucional para aprobar esos créditos, que los suplentes votaban en esos créditos. Eso es un equilibrio, y ese es el equilibrio que ahora necesitamos como país, un equilibrio donde hay un sistema de frenos y contrapesos para detener los abusos de autoridad que cometen los que detentan el poder y que creen que van a ser eternos. Voy a tener que hacer una nueva pausa, licenciado, y vamos a seguir con estos temas legislativos, porque también está la reforma al artículo 32 del Código Procesal Penal para que no prescriban los hechos de corrupción. Sí. Ya regresamos, no nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Continuamos con criterios y vamos a tocar el tema de la reforma al artículo 32 del Código Procesal Penal que el Ejecutivo ha solicitado a la Asamblea Legislativa para que los delitos de corrupción no prescriban. Esto, al parecer, todos dicen que está bien, que no prescriban los hechos de corrupción. Sí. ¿A usted le parece eso? Que bueno, está bien, pero el tema está en la retroactividad. Claro, vaya. Ahora voy a hablar como abogado, pero quiero terminar la parte del segmento anterior que atañe con la investigación de las comisiones legislativas. De las comisiones legislativas que investigan los sobresueldos. Sí. Eso está bien. Hay que exhibir al que es corrupto. Y claro, hasta antes del 2010 no era ilegal los sobresueldos, sí, porque no estaba señalado en la ley. Incluso había una partida secreta, una partida contable en el Ministerio de Hacienda, que creo que es la número 21, donde te dice que los salarios, emolumentos, viajes, viáticos y sobresueldos lo van a recibir los funcionarios que estén detentando el poder en ese momento. ¿De forma legal? De forma, digamos, no era ilegal. No era ilegal. Eso te puedo. Inmoral sí era. Antiético sí era. Eso sí te lo puedo asegurar. Pero no es hasta la reforma que nos regalaron los 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Belarmino Jaime, el doctor Rodolfo González, el doctor Sidney Blanco y el doctor Meléndez, el doctor Meléndez. Ellos 4 metieron un recurso de inconstitucionalidad sobre ciertos artículos de la ley AFI, que es la Ley Integral de la Administración Financiera del Estado. El artículo 12, el artículo 4 y el artículo 41, es decir, cómo se maneja discrecionalmente los fondos reservados, más conocidos como la partida secreta. Y esto tiene que ver entonces que en el caso del año 2009, cuando entrega el señor Tony Saca, como que si daba la impresión que como que si el presidente le decía a sus ministros, no me gasten todo el presupuesto de su cartera de Estado. Porque de acuerdo a cómo estaba configurada lo que es la ley del presupuesto general de la nación, no había ningún problema ilegal que los sobrantes de los ministerios se fuera directamente transferidos a Casa Presidencial. Y Casa Presidencial captaba estos fondos y lo metía a los fondos reservados, que es la partida secreta. De ahí salían los sobresueldos. Pero los sobresueldos es una cosa pequeñita en relación al manejo de la partida secreta que tenía el presidente. Y que, por supuesto, de ahí salían, pero sigue siendo una cosa muy pequeña. Es decir, migajas en relación a lo que maneja el mismo presidente para disponer millones de dólares para publicidad, sí, millones de dólares para manejar su imagen, millones de dólares para pago a periodistas incluso. Sí. Y que ahí están, y que hay que investigar a todos estos periodistas, incluso aquellos que ahora se bañan en el lago de la pureza diciendo que Arena, FMLN eran corruptos. Sí es cierto lo que dicen, pero también ellos te pagaron a ti sobresueldos. Y eso es lo más hipócrita que puede haber en un periodista. Y eso es bueno que se publique. Claro, es bueno, porque esto es lo importante de cómo se manejan los fondos públicos. Y qué bueno que ha salido a la luz pública. Ahora, lo que yo quiero decir con esto, y con esto quiero concretizar porque te quiero contestar la siguiente pregunta, sí, es lo siguiente. Vaya, se da esta reforma y dice, bueno, es ilegal que se transfieran esos fondos a la Casa Presidencial de los sobrantes. Y la partida secreta, ¿por qué secreta? Si es dinero público, por lo tanto el presidente tiene que dar explicaciones de cómo se maneja. Por lo tanto, el tema de los sobresueldos, dice, es un tema que viene a constituir un delito en El Salvador. Ahí comienza a ser ilegal los sobresueldos, ¿verdad? ¿Y por qué se procesan a unos y a otros no legalmente? Vaya, por ejemplo, en el caso de los del FMLN, cualquier juez con inteligencia jurídica y con lógica jurídica no tenía por qué, digamos, en alguna medida procesar a aquellos que hasta antes del 2010 recibieron los sobresueldos, pero del 2010 para acá sí tiene que procesar a estas personas. Por eso están procesando a los exfuncionarios del FMLN. Sí, y cabe la posibilidad que esto sea hasta
lavado de dinero, creo que así lo ha mencionado hay un delito, la Fiscalía, y por otro lado puede ser hasta enriquecimiento ilícito. ¿Verdad? Pero todo esto es corrupción y es la corrupción, y la pregunta que y tiene que procesarse. Sí, quien haya recibido el sobresueldo, así sea la mamá del mismo presidente, ¿verdad? Tiene que procesarse. Como todo esto es corrupción, sí. Ahora el presidente manda a través del Ministerio de Justicia y Seguridad una reforma al artículo 32 del Código Procesal Penal para que no prescriban los hechos de corrupción. Y eso está bien, pero reitero, la parte de la retroactividad, donde dicen de que esto no puede ser, no se puede ir, como dicen ellos, 30 años atrás, investigar los hechos de corrupción del pasado. Sí. Bueno, en la legislatura pasada, con Leonardo Bonilla, intentamos meter un proyecto similar a este en la Asamblea Legislativa. Bueno, perdón, el gobierno sí quiere que se vaya atrás. Sí. Pero hay muchos sectores que dicen que no es posible, que es inconstitucional y hasta violenta los derechos humanos. Sí, bueno, dos cosas importantes. Intentamos meter esta ley para elevar a delito de lesa humanidad los temas de corrupción. Sí. No encontramos ecos en el seno legislativo. Pero claro, la retroactividad, el artículo 21 de la Constitución te dice que la ley no tendrá jamás efecto retroactivo, salvo en materia de orden público en materia penal, cuando la nueva ley le favorezca. Ahora, pero si quieren ir por el orden público, al reo, parte del orden público. Ahora bien, el tema de corrupción, tráfico de influencias, cohecho, peculado, que son los 5 o 6 delitos que quieren modificar de conformidad al artículo 32 del Código Procesal Penal, esto no es materia de orden público. Como abogado te lo puedo decir categóricamente, no es materia de orden público, en cuyo caso sería materia de orden penal. Nos vamos a quedar aquí porque me están pidiendo la pausa y continuamos en el siguiente bloque. Vamos a seguir con esto porque está interesante. No nos cambie. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con criterios y nos quedamos, licenciado, con la parte esto de que no prescriban de la retroactividad, los hechos de corrupción. Sí. Bien, entonces como abogado lo que están invocando es materia de orden penal, no de orden público. Orden público es actos administrativos del Estado, enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera. Esto es orden público, administración del Estado. Ya el artículo 240 de la Constitución te dice que todos los actos relacionados a este tema, que es orden público, como el tema de enriquecimiento ilícito, te dice que estos prescriben en 10 años. Así te dice la Constitución. De modo que no puedes crear... Así estamos. Así está. Así lo dice el artículo 240 de la Constitución. Por favor, salvadoreños, lean, para que no les estén engañando ni les estén dando tol con el dedo diciendo que esto va a funcionar, si en realidad lo que están haciendo nada más es contraponiendo una ley para hacer que todo lo que son oposición se enfrenten contra el gobierno y digan, ven, ellos son los que se oponen con la corrupción, ellos son los que se oponen. No, cuando las leyes se crean tienen que ser creadas conforme al marco constitucional, porque ninguna ley puede ir más allá de lo que la Constitución dice. Eso está claro. Ahora bien, el artículo 15 de la Constitución de la República te dice que nadie puede ser juzgado por un hecho sin que antes haya existido una ley previa. Punto. Significa que aunque ellos digan que lo van a hacer, es una falacia. No lo van a lograr, porque ya la ley te determinó
que la ley te va a regir únicamente atrás para investigar 10 años nada más. Esto es lo que te dice la no 30 como están no 30 como lo están planteando. Ahora, si lo que quieren verdaderamente combatir la corrupción, y yo estoy de acuerdo que persigamos, si quieren, hasta los de los años 70, y sería fabuloso ver cuántos militares y cuántos del PCN se enriquecieron, del PDC se enriquecieron, y que sustrajeron fondos del Estado, y que viven una vida de millonarios ahora, y los quisiéramos investigar, pues hombre, modifiquemos el artículo 240, pase ahorita, señor presidente, una reforma constitucional del artículo 240, solo esa nada más, donde diga que los actos de administración pública no prescriben en 10 años, sino que se pueden perseguir en todo tiempo. Y que modifique el artículo 21 de la Constitución, estos dos artículos, que diga que la ley tendrá efecto retroactivo en actos de corrupción pública del Estado. Ahí usted los va a poder perseguir, incluso Cristóbal Colón si quiere, incluso Diego de Holguín, lo va a poder hacer, pero hagamos las cosas como la ley manda. Pero si estamos haciendo esto por show político, solamente para poner ocasión de que caiga la oposición, como la oposición es torpe, ha actuado torpemente, sigue actuando torpemente, se siguen oponiendo en vez de decirle, sí, hagámoslo, pero hagámoslo como la Constitución dice. Licenciado, pero en este momento todo indica que esto se va a aprobar porque tienen mayoría en la Asamblea, nuevas ideas, sí, y acompañado de otras fracciones políticas. Sí, pero ya sabemos que el marco constitucional, cualquier juez podría declarar en algún momento inaplicable esta ley porque contraviene la Constitución. Licenciado Jaime Ramírez Ortega, fue un placer platicar con usted y qué buena charla hemos tenido esta Muchísimas gracias, chico, te agradezco por la invitación, un saludo muy cordial para ti y este canal que está incidiendo mucho en este país. Que Dios bendiga a la patria y que Dios bendiga a los que ahora están en el poder. Y gracias a ustedes, que tengan una feliz noche, nos vemos en un siguiente programa de Criterios.